Continuando con el curso de JavaScript, en esta oportunidad vamos a ver las estructuras básicas. Mi nombre es Stanley Lima, comenzamos. Bueno, todo lenguaje de programación tiene estructuras básicas. Estas estructuras se dividen en dos grupos. Tenemos como primer grupo las estructuras condicionales y como segundo grupo las estructuras repetitivas. Dentro de las estructuras condicionales está el if y el switch. Y en las estructuras repetitivas tenemos a while, for y a do while. Muy bien. Bueno, observando este diagrama de flujo podemos ver de qué forma en código JavaScript se debe escribir la estructura if. Para entenderlo mejor, vamos a copiar este código y lo vamos a insertar al proyecto. Abrimos la carpetita de proyecto, el archivo index.html y dentro de la etiqueta script copiamos el código. De esta forma. Bueno, en sí, dentro de lo que es estos paréntesis, tiene que haber solamente un resultado booleano. Si ese resultado es true, va a ejecutar lo que está en estas llaves. Muy bien. Y si el resultado es false, va a ejecutar lo que está en estas otras llaves. En sí, cualquier cosa que coloquemos dentro de estos paréntesis tiene que ser obligatoriamente una proposición. Eso quiere decir que va a tener dos resultados, o bien falso o bien verdadero. Por ejemplo, si como al inicio, en el ejemplo, estaba 10 es mayor que 2, 10 es mayor que 2, y eso es un sí. Entonces, lo que va a ejecutar es lo que está en estas llaves. Eso quiere decir que se ejecutaría este alert. Muy bien. Abrimos con el navegador y podemos ver que dice sí. Eso quiere decir que se ejecutó esto. Pero si yo coloco aquí el número 20, 10 es mayor que 20, no. Eso quiere decir que va a ejecutar la parte de else. Entonces lo que está en nuestras llaves, el no. Actualizamos y ahí tenemos el no. Muy bien. Aquí mismo podemos insertar operadores. Por ejemplo, podemos insertar el operador AND. Muy bien. Y aquí podríamos colocar otra condición. Por ejemplo, 2 es igual que 2. Miren, esto va a dar falso. Y esto va a dar verdadero. Pero falso y verdadero da falso. Entonces el resultado va a ser no. Muy bien. También podemos insertar otro operador más aquí si deseamos. El operador OR, por ejemplo. Y aquí otra proposición. Por ejemplo, 5 es menor o igual a 3. Ahí está. En este caso, si lo colocamos tal como está, lo primero que se va a ejecutar es esto, dándonos el resultado falso. Y luego va a decir 5 es menor o igual que 3 y esto es falso. Falso o falso nos da falso también. ¿Verdad? No. Pero si yo coloco aquí el número 10, en este caso esto ya daría verdad. Esto de aquí va a dar falso. Y falso o verdad va a dar verdad. Entonces al final va a salir el sí. ¿Ok? Entonces de esa forma nosotros podemos utilizar el if. Aquí puede insertarse varias líneas de código JavaScript. E incluso se puede insertar otro if. ¿Ok? Podemos tener aquí otro if insertado si se desea. ¿Ok? Pero de esa forma trabaja if prácticamente. Ahora vamos a switch. Switch prácticamente es toma de decisión. Lo que hace es comparar. En este caso, si vemos el diagrama de flujo, aquí dice, el 3 se va a comparar. Y pregunta, ¿3 es igual que 1? No, pasa al siguiente caso. ¿3 es igual que 2? No, pasa al siguiente caso. ¿3 es igual que 3? Sí, y por este camino se ejecuta. Aquí tenemos la variable o el valor que va a ser comparado. Y aquí tenemos los diferentes casos. Muy bien. Entonces podemos, si deseamos, podemos copiar esto. También podemos comentar la parte del if para que no se mezcle. Y aquí lo vamos a insertar. Ahí está.
siempre trabajen con tabulador, es más fácil de identificar el código. Fíjense, aquí tenemos el número 3, entonces va a ir por el caso 3 y va a decir es 3 en un mensajito. Y luego este break hace que se rompa la condición y se venga al final directamente. Entonces si ejecutamos nos va a mostrar el es 3. Y si yo coloco aquí 2, ¿qué mensaje nos mostraría? Es 2. Muy bien. Entonces de esa forma podemos trabajar con switch. Ahora, si ustedes tienen aquí una variable, por ejemplo, yo voy a tener aquí la variable a que va a ser igual a 5 y este 5 lo inserto acá. Miren, aquí lo que se va a comparar ya es la variable, en el caso 5, y va a preguntar, ¿5 es igual que 1? No. ¿5 es igual que 2? No. ¿5 es igual que 3? No. Entonces, como ya no hay más casos, se va por defecto y dice no contemplado. Muy bien, actualizamos. Ya tenemos no contemplado. Entonces de esa forma trabaja. Ahora, si aquí colocamos una cadena, por ejemplo yo voy a colocar la cadena sol, aquí tendríamos que tener un caso que también sea una cadena. Entonces sí o sí entre comillitas. Y aquí sería sol, por ejemplo. Y aquí es sol. Miren, es una idea nomás. Es una cadena de bytes. Entonces va a preguntar, la palabrita sol, ¿es igual que 1? No. ¿Es igual que 2? No. ¿Es igual que 3? No. ¿Y es igual que la palabra sol? Sí. Entonces va a ir por este caso. Es sol. Muy bien. Entonces de esta forma podemos trabajar también con lo que es switch. Igual lo vamos a comentar para ver la otra estructura. Ahora, dentro de lo que son las repetitivas, tenemos a while, que es una de las más conocidas. Vamos a copiar igual el código, lo vamos a insertar acá, le damos tabulación, aquí también tabulación y tabulación. En este caso es muy similar al if. Aquí igual tiene que haber una proposición. Si esta proposición es verdad, va a ingresar a esta parte del código en sí, a estas llaves. Muy bien. Pero si es falso, va a salir directamente. Pero si esta proposición sigue siendo verdad en cada iteración, va a seguir ejecutando lo que está en llaves. Por eso se les dice que son repetitivas, porque van ejecutando en bucles, se podría decir. Y si la condición nunca llega tal vez a ser falsa, puede ejecutarse de forma infinita aquí, generando que se cuelgue el programa. ¿Ok? Entonces es muy importante colocar una variable que ayude a que esta proposición en algún momento dé falso. En este caso tenemos la variable c que está empezando en 1. Y aquí pregunta, 1 es menor que o igual que 5, ¿verdad? Entonces nos muestra el 1 en un mensaje y luego a ese 1 se le aumenta más 1, ¿verdad? Entonces a la siguiente pregunta dice 2 es menor o igual a 5, ¿verdad? Y va a mostrar otra vuelta al mensaje. Y al último va a llegar aquí, 5 más 1, 6. 6 es menor o igual a 5, falso. Y en ese momento va a salir. Entonces va a mostrar mensajes del 1 al 5. Vemos. Actualizamos. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y se cierra. Muy bien. Si aquí cambiamos por el número 3, actualizamos. Le vamos a mostrar el 1, el 2 y el 3. Y se cierra. Ok, entonces está haciendo 3 bucles o 3 iteraciones, también se podría decir. De esa forma trabaja el while. Muy importante tener una variable que vaya a cambiar la proposición a falso. Lo que es for es muy similar a while, solamente que esta variable que hemos utilizado para que en algún momento la proposición o la condición llegue a falso, se inserta dentro de la estructura for. Por ejemplo, esto es como si estuviera aquí arribita, igual que aquí, es lo mismo prácticamente. Muy bien, es lo mismo. Esto es como si estuviera aquí, o sea, se asigna al principio c con el valor 1 y luego lo que tenemos aquí en el while está en medio de del punto y coma. Sí, aquí es la pregunta y esta pregunta va a ejecutarse cada vez que inicie una nueva iteración.
Y esta partecita de aquí es como si estuviera al último, antes de que se cierre el while. Ahí está insertado esto de acá. Solamente que de esto, en esta forma está trabajado ya la variable insertada dentro de la estructura for. Entonces es más resumido el código. Entonces va a ser lo mismo. Miren, ahorita estamos trabajando solamente con for. Guardamos, actualizamos. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y si esa. Si aquí cambió a 4, eso quiere decir que va a ir a 4. Guardo, actualizo. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y si esa. Ok. Muy importante la condición. Muy importante la condición. En algún momento tiene que llegar a falso para que se pueda salir del bucle. O si no, si siempre va a estar en true, es posible que nunca se salga del bucle. Muy bien. Y por último, la última estructura básica, en este caso repetitiva, sería do while. Este de acá. Miren su diagrama de flujo desde acá, desde main hasta end. Podemos apreciar que la figura que tiene dentro del diagrama de flujo es muy similar a while, pero no se inserta a un punto de abajo, sino se inserta a un punto de arriba, o sea, va a buclear un punto hacia arriba. Aquí tenemos el código de este diagrama de flujo, pero en JavaScript. Entonces copiamos este código, lo insertamos a nuestro proyecto, le damos los tabuladores, listo. En aquí trabaja igual que while. Si esto va a dar true, vuelve a la parte de do, haciendo que se ejecute todo esto. Pero si en algún momento esto llega a false, se sale del bucle. Fíjense, aquí C está empezando en 1, ¿verdad? Fíjense que al principio ya se ejecuta por lo menos una vez. Por lo menos una vez se ejecuta lo que es el do while. Y luego viene la pregunta y dice, 1 es menor o igual a 5, verdad. Y como es verdad, vuelve otra vuelta al do. Y eso hace que se vuelva a ejecutar toda esta estructura. Y en este momento se inserta más 1, ¿verdad? Entonces en algún momento va a llegar a falso y se va a salir. A ver, guardamos y hacemos ejecutar esto. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5 y se sale. Muy bien. Entonces en caso de que este while sea verdad, vuelve a do y se ejecuta de vuelta esta condición. Esa es la diferencia principalmente con while. Que while primero pregunta y recién ve si ejecuta o no. Mientras que en do while primero se ejecuta por lo menos una vez y recién pregunta. Esa sería la variación principal. Pero después todo lo demás es lo mismo. ¿Ok? Bueno, en sí, eso serían las estructuras básicas, mejor dicho. Y de esa forma se pueden utilizar dentro de JavaScript.